Al abrir tu palabra y a través de la fe, entender que eres tú quien hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, o a los romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a leer la lectura que tuvo nuestra hermana Rosa acá. Dice así en mi versión: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Palabra de Dios. Si usted nota en el capítulo 12 de la carta a los romanos, cuando el apóstol Pablo está escribiendo este capítulo, sobre todo, desde el versículo 1 en adelante y sobre todo hasta el versículo 12, que es el que más me ha impresionado para terminar, Pablo está tratando de dar pautas. Pablo está tratando de aconsejar. Pablo está tratando de dar a entender qué es lo que se espera en la vida de un religioso o de un cristiano o de un profeso hijo de Dios. Así que yo les exhorto que en su casa lean todos los otros versículos para que ustedes vean cómo Pablo va dando consejos de cómo debemos actuar los hijos e hijas de Dios. ¿Qué se espera que sea una criatura nueva en Cristo Jesús? Pero a mí poderosamente me ha llamado la atención estos dos primeros versículos. Cuando el apóstol Pablo empieza a escribir en su capítulo 12, versículo 1 del libro o la carta a los romanos, él empieza así con una enfatización en esta parte tan importante. Recordemos esto, Pablo, ¿qué cosa era? Judío. ¿Cierto? Pablo era judío, Pablo no era de otro país, así que su mente, su percepción, su cultura lo llevaba, aunque él decía romano, griego, todas esas cosas, pero era un judío, pertenecía al Sanedrín. Así que él trataba de que la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, al explicar lo que Dios quería de sus hijos, de su pueblo, usarlo con palabras que fueran entendidas. Desde este punto de vista, si usted le pide a la palabra de Dios, primeramente, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde fue escrito? Usted entiende muchas cosas. Y ahí sí que él empieza este capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, y empieza así: os ruego. No sé si ustedes pueden captar o podemos captar todo esa expresión, os ruego. Un hombre de Dios, discípulo escogido en el camino a Damasco, ahora él está rogando a los hermanos de la iglesia. Le está rogando a los lectores que leían este capítulo, esta carta. Así que, hermanos, os ruego. Y no lo estaba haciendo, no lo estaba pidiendo porque él era un hombre que había sido transformado, un hombre que había hecho un milagro, un hombre que era diferente aún a los otros discípulos. Su ruego viene de una parte, una convicción divina. Él dice: os ruego, y lo hace por la misericordia de Dios. Les está diciendo a sus lectores, a sus oyentes, que lo que él está pidiendo en el capítulo 12, para que tengan una mejor vida, un mejor comportamiento como hijos e hijas o como cristianos, él lo hace a través del Dios misericordioso y todopoderoso. Y él continúa: os ruego por la misericordia de Dios. Y ahí viene la parte que a mí me llamó poderosamente la atención y quiero compartir con ustedes. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios. Déjenmelo ahí un momentico.
no continuemos leyendo. Yo dije que Pablo era ¿qué? Judío. Pablo trataba de explicar la revelación que había recibido de Dios a las personas que lo leían o escuchaban la carta. Y cuando digo leían o lo escuchaban, es que en el tiempo de Pablo había un grado alto de analfabetismo en el pueblo de Dios. No todos sabían leer y no todos sabían escribir. Por esa razón era llevada una carta y era leída los sábados en las iglesias o en las sinagogas, porque no todos tenían la posibilidad de entender o escribir. Pero ahora Pablo pone que os presentéis vuestras vidas, vuestro cuerpo como sacrificio. Déjenlo ahí. En la mente de un judío y en la mente tuya y mía, que hemos leído la palabra de Dios, cuando yo digo sacrificio, póngase en un momento en la mente de un judío qué es lo que venía a su mente. Matar un animal. Dígalo, hermana. Matar a un animal. Matar un animal, ¿no es así? Todo el sistema religioso judío, aún en los tiempos de Pablo, estaba basado en el sacrificio ¿de qué? De animales. Y para la mente del judío y de la persona que había sido convertida al judaísmo, y para la mente de aquella iglesia primitiva, el sacrificio que se le pedía a los hijos de Dios tenía que ser pagado por muerte. ¿Entendemos? No había remisión, no había perdón de pecados si no moría alguien. Y para no morir la persona que pecaba, tenía que morir un inocente animal. Pero el inocente animal era el antitipo ¿de quién? De Cristo Jesús. Y ahí se complica, no se complica, ahí se engrandece la belleza del texto. Así que cuando los lectores estaban escuchando o leyendo la carta del apóstol Pablo a la iglesia, dice: os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio o como sacrificio. Si hubiésemos dejado ahí el texto y no hubiese otra parte, le estaba diciendo al pueblo que se maten, que se mueran. Y todos sabían lo que eso significaba, porque sacrificio, había muchos tipos de sacrificio en el Antiguo Testamento, pero solo se sacrificaban los animales de 4 patas: ovejas, becerro, carnero, o toros o vacas. Las aves no se sacrificaban de la manera en el cual se hacía. En la manera que se hacía era que los animales de 4 patas, los pecadores, eran los que tenían que poner sus manos y muchos de ellos matarlos. Las aves eran las únicas que el sacerdote mataba. Como quiera el sacrificio que fuera, de animales o de aves, tenían que morir. Pero Pablo dice: ¿cómo yo presento a la iglesia la importancia de una vida cristiana correcta? Y es por eso que él dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, como sacrificio, pero le pone el apellido, vivo. Así que cuando la persona escuchaba o leía el mensaje, estaba diciendo: hay algo discordante en el mensaje de Pablo, porque el único sacrificio aceptado por Dios es un sacrificio muerto. Es la vida de un ser inocente, paga la culpa de un ser culpable. Pero Pablo dice que lo que Dios quiere de nuestro sacrificio es que lo hagamos, pero que sea vivo, no muerta. En psicología hay algo que se estudia, y mira que se ha estudiado y se ha escrito. Nosotros como cristianos sabemos que es producto del pecado,
Pero en psicología no se puede quizás profundizar, porque desde que somos niños pequeños lo hacemos, y es esto: siempre es mejor para una persona echarle las culpas de todo lo que le sucede a una tercera persona. Si vas caminando por la calle y resbalas con la nieve, tú no te paras y dices: Dios mío, ¿por qué yo soy tan cabezón y ando con los zapatos equivocados? Automáticamente ya usted no ha caído en el piso y usted está buscando culpar al dueño del lugar o a quien no echó la sal a la ciudad. Y usted llega a un restaurante y pide mangú o no sé cómo lo va a pedir y no hay mangú, y usted culpa al plátano verde que no vino a tiempo. Porque eso es algo que viene amalgamado con el pecado. Psicológicamente nosotros no queremos ser nosotros los culpables, sino que la culpa venga de un tercero. Desde el principio, Eva, Adán, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estaban? Escondidos. ¿Qué fue lo que pasó? Adán le dijo: la mujer que me diste. Sí, te la di, no te gusta, sí. Pero la mujer que me diste me hizo comer. Y ahora muchos diríamos: no, bobo Adán. No, todos los hombres hacemos lo que las mujeres quieran, así que ¿para qué negarlo? Usted va a comer lo que la mujer le ponga y usted no va ni a preguntar si es bueno o está malo. Pero entonces Adán se quitó la culpa y se le echó ¿a quién? A Eva. Y Eva dice: yo, Eva, la serpiente que tú hiciste, ¿para qué lo hiciste? Porque la culpa no puede caer al suelo. Pero ahora fíjense, cuando Pablo está diciendo sacrificio vivo, es que lo que Dios quiere no es que nos muramos o que hagamos algo sobre grande o sobremanera. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos quien nos entreguemos a Dios. Y yo tengo aquí una nota muy bonita en el comentario o en el diccionario bíblico. Y yo busqué la palabra sacrificio. Y esto fue lo que me contestó. Sacrificio es un término religioso. Sí, sacrificio designa todo aquello que, habiendo sido dedicado, escuchen, esto es lo más importante, habiendo sido dedicado a un objeto o a un servicio religioso, no puede ser reclamado. Eso es sacrificio en la terminología bíblica. Y ahí me engrandece más la parte del apóstol Pablo. Es decir, si esto es mío y yo lo regalo a la iglesia para que sea usado en el culto de la iglesia, el acto de entregar es un sacrificio. Yo di algo mío a Dios. Pero el sacrificio me obliga a que yo no tengo el derecho ni el deber a decir después de un mes: ahora esto es mío, me lo llevo. ¿Entendieron esa parte? Y eso entra en disposición con el libre albedrío. Porque hemos creído que el libre albedrío es la facultad que Dios nos dio para hacer lo que nos dé la gana. Y tengamos cuidado. El libre albedrío debe ser la facultad que Dios nos dio para hacer su voluntad, no ir en contra de ella. Por esa razón, cuando el apóstol Pablo dice que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, sí, no muerto, cuando tú eres entregado, cuando tú te entregas a Cristo Jesús como tu Señor, como tu Salvador, no puedes reclamarte más para ti mismo. Si ya tú hiciste el proceso de decir: este es mi Dios, le he aceptado, Él es mi Salvador, no tienes ningún derecho, según el concepto bíblico, de decir a los 3 días: yo soy dueño de mí, el Señor se queda en la iglesia y yo hago lo que me dé la gana.
Por eso es que el apóstol Pablo dice que el sacrificio que Dios está buscando ahí no es animales muertos, sino vivos. Porque cuando hemos sido sacrificados, o hemos sido entregados, o hemos sido recibidos como prenda de regalo a Dios, no tenemos el derecho a reclamar nada para nuestro beneficio. Hay un problema grande con eso en la iglesia. Hay un problema grande en la sociedad. Personas que han servido a Dios y a la iglesia por años, de buena a primera dicen: no, yo soy dueño de mí, yo hago lo que yo quiera, yo tengo libre albedrío. No, el libre albedrío es dejar el pecado y seguir a Cristo Jesús. Cuando tú dejas a Cristo Jesús para seguir al pecado, ya el libre albedrío deja de funcionar, sino tú estás en las manos del diablo. Por eso Pablo en el capítulo 12 da una pila de consejos de cómo, y léanlo en su casa para ver lo bonito que es este capítulo, sobre todo hasta el versículo 12. Y él dice que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y cuando él dice sacrificio vivo, está diciendo: yo me entrego, o yo confieso, o yo soy hijo de Dios. Ahora soy propiedad ¿de quién? De Dios. Y todo lo que es propiedad de Dios, ¿cómo es? Santo. Yo pregunto, para mí, no para ustedes. Hay una pregunta capciosa que se hacen los predicadores: ¿cuántos se creen santos aquí? Y casi nadie levanta la mano, porque tienen miedo de que si dicen santo, los hermanos digan: es un descarado. Y me comí la D a propósito. Ese no sirve, nos está engañando. Pero fíjense que Pablo sí da a entender esto. Pablo dice: si tú eres esto, y a través de la fe y el bautismo y la profesión de aceptar a Jesús, ya eres de Jesús, tú no te puedes reclamar. Ahora, como ya eres de Jesús, dejas de ser tú para ser propiedad de Jesús. Entonces, tú eres parte de la santidad. Por esa razón es que el apóstol Pablo dice: si ustedes son presentados como sacrificio vivo, un regalo a Dios no reembolsable. Esa era la palabra que yo quería buscar. No somos como reembolsables. Qué malo que hay esa palabrita cuando sacamos un ticket de avión, ¿verdad? O cuando compramos algo, no reembolsable. En la mente de nosotros está diciendo: ya me quieren engañar. ¿Por qué no puedo tener derecho a, si no me gusta, me den el dinero que es mío? Así que la mente esa de reembolsable en términos espirituales: estoy con Jesús, bien, pero si no me gusta, bueno, Jesús, devuélveme. Por eso Jesús le dijo al Padre: lo que tú me das, yo lo tomo del mundo, es mío y no lo doy a nadie más. Ahora fíjense, vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, y sigue Pablo, agradable ¿a qué? A Dios. Yo no quiero más nada en este mundo que agradarle a mi Dios. Es la meta, es el objetivo, es poderle agradar a Dios. Pero a Dios no le podemos agradar con nuestra forma humana. No por venir con trajes negros a la iglesia, o con venir con trajes azules, o con espejuelos o sin espejuelos, o con zapatos o sin zapatos. Yo le agrado a Dios. Yo le agrado a Dios si yo me he entregado a Él en sacrificio vivo. Porque Dios no quiere que muramos. Ya Él murió para nosotros. Dios quiere que cuando tengamos un encuentro con Él estemos seguros de que nuestra vida es un flash y nuestra terminación es en el reino de los cielos, en la vida eterna. Y Pablo usa una palabra muy importante aquí, que dice que es vuestro culto o vuestro servicio, ¿cómo? Inteligente. ¿Cómo? Inteligente.
No sé cuántos de ustedes han tenido sed y no ha habido agua, ¿cierto? Pero si hay sed y hay agua, ¿por qué no tomas del agua? ¿Cierto? Ahora cuando fuimos allá a resolver los asuntos de la familia, yo llegué a un lugar, pero se me quedó la botella de agua en el carro. Así que había calor, había sudor, así que no había posibilidad de tomar agua. Yo decía, pero si tengo una botella en el carro, ¿por qué no tomo la botella? Y esa disyuntiva de por qué no tomar agua. No pude tomar agua porque no la había. Pero cuando llegué al carro se me había olvidado de que yo tenía sed y no me tomé el agua tampoco. Entonces yo después al rato me pregunto yo mismo, bueno, ¿yo tenía sed o no tenía sed? Porque cuando uno tiene sed, no importa lo que necesite, lo que tenga, lo que tiene que tomar, ¿qué? Es agua. Cuando uno tiene una necesidad, no importa lo que suceda, lo que tiene que ir es a los pies de Cristo Jesús. Cuando uno está en problemas, no importa lo que el mundo nos pueda ofrecer, sabiendo que Él es el que tiene la solución. Y eso se llama usar nuestra razón. Nuestro culto, nuestro servicio a Dios debe estar basado en la razón. Hasta aquí yo puedo llegar. De aquí para allá, si doy un paso, es porque Jesús me lleva. Hasta aquí yo puedo agradar a Dios en cualquier punto de mi vida. A partir de ahí, entonces yo debo entregarme como un sacrificio. Un sacrificio inocente. Y dejar que Cristo sea el que haga el cambio en mi vida. Pero para que haya ese cambio y para que haya esa entrega, es como el barco que para surcar el mar y para llegar a su destino tiene que desatarse del puerto donde está. ¿Cierto? Imagínense ustedes que Cristóbal Colón hubiese salido de allá del puerto de Palos en España y hubiese dicho, vamos a conquistar las Indias, porque lo que él quería buscar era las Indias, no el Caribe, ni Cuba, ni Santo Domingo. Eso fue porque se volvió loco en el mar y nos dio con un lugar y llegó hasta donde estábamos nosotros. Y ahí vino la desgracia de nosotros, si no todos estuviéramos bien felices. En nuestras cabañitas, los Siboney, esas cosas, ahí nuestros indios ya hubiéramos estado aquí, ya no hubieran tantos problemas de situaciones. Pero Colón, el primer paso que tuvo que dar para decir voy a conquistar las Indias, fue desamarrar los barcos del puerto, ¿sí o no? Porque no importa que hubiese viento, no importa que el mar hubiese estado calmado, si él sigue amarrado al puerto, él no llega a su destino. No importa en nuestra vida como cristianos, no importa en la situación que estemos, si no aprendemos que lo primero que necesitamos para ir como sacrificio vivo a Dios es soltar las amarras con el pecado y con la vida de pecado, hay un problema. Muchos tienen necesidad de Dios, pero quieren estar agarrados a lo que ellos tienen. Muchas personas, cuando las personas que estudian la Biblia con ellos dicen, mira, hay un bautismo el sábado 25 en la iglesia. ¿Por qué no te bautizan? No porque, esa palabra, no porque, es una cuerda gruesa en la cual él está sostenido a un palo en el puerto y tiene miedo soltar. No porque mi economía está muy mala, lo que gano no me da para vivir. Pero compra 2 cajas de cigarro al día que son casi $10, $12, y se compra un 6-pack de cerveza que son no sé cuánto, porque yo nunca las he comprado. Para eso sí tiene dinero. Y como ministro, como la iglesia, como hermano, le dice, vamos a orar por ti, hay un plan de 7 días y todo. Si tú dejas eso, dice, sí, yo quiero que Dios me ayude, pero quiero seguir amarrado al puerto. Quiero seguir fumando. No tengo problemas en mi hogar. Mi esposo están celosos. ¿Por qué? No, porque dice que yo visito mucho a una hermana, un hermano, un amigo. Y como ministro, consejero, como hermano de la iglesia, le dice, ven, sacrifícate. Ves para donde está Jesús.
Y el hermano dice, es que es una amistad tan buena, tan profunda. Ahí está, el lazo, la cuerda. Lo más fácil sería poder decir, mi embarcación tiene que soplar con el viento del evangelio, me suelto de los problemas y que el Señor me lleve a un puerto seguro. Pero no, yo como estoy. Y entonces dice, no, pero Dios me dio libre albedrío. No, Dios no te ha dado libre albedrío para que sigas amarrado. El libre albedrío, libre albedrío es que Dios te da la potestad, el poder en Cristo Jesús para decir, yo en el nombre de Cristo Jesús cojo la cuerda y si no la quito la corto. Amén. Porque dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿no es así? Que entra y penetra. ¿Y por qué no es espada de dos filos si es tan afilada? ¿Por qué no puede cortar una soga? Porque no la quiere sacar. Y ahí están las disyuntivas. No, que la palabra de Dios solo es para el evangelio. No, también la palabra de Dios te dice cómo cortar con el pecado, cómo echarlo en el fondo del mar. Pero tú tienes libre albedrío. No, tú lo que tienes es deseo de quedarte donde tú estás. Dice el apóstol Pablo, no te conformes, versículo 2, ¿cómo dice? No os conforméis a este mundo. Suelta las amarras. Tu embarcación tiene un gran capitán que nunca ha naufragado, es Cristo Jesús. Pero para que Cristo Jesús navegue tu embarcación, que eres tú, para que tú seas un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, tienes que dejar que Jesús maneje tu vida. Pero Jesús no te va a obligar a soltar las amarras. ¿Cierto? No te va a obligar a soltar las amarras. No sé cuántos de ustedes han montado barcos en tiempo mar. ¿Cierto? Cuando mi esposo y yo vamos de vacaciones con la familia, yo me gusta ir mucho a un lugar en Florida. Y no es por el lugar de la playa, sino porque sé que está un puerto de mar. Y salen barcos a pescar. Y mi esposa, como me ama mucho, ella se sacrifica y se queda durmiendo la mañana en el hotel. Es un sacrificio. Y a mí me deja ir a pescar. Así que Ricky siempre me acompañaba. Ahora no sé si José me irá a acompañar. Pero nos levantamos temprano y a las 8 sale el barco a pescar. Es un barco que va mucha gente y lo ponen todo, las balas, las carnadas, y por 4 o 6 horas estás en el mar abierto pescando. A mí me gusta. No me como el pescado, pero me gusta. La primera vez que fui a montar el barco, había un poco de viaje en el puerto. Y para pasar al barco, lo que había era una tabla. Es como un puente, vamos a decir un puente. Pero el puente hacía así para arriba y es decir,